Entonces, vamos a aprovechar esto que es bien corto para poder hacer varias cositas. Hoy día vamos a hablar de la literatura y el día miércoles, y ustedes lo van a resolver. ¿Está bien? Obviamente que faringoamidalitis es corto, es una práctica bien cortísima, es fácil. Es uno de las pruebas de cultivo que es más fácil que hacer. ¿Se me escucha atrás? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Es la forma como yo estoy planteando de hacer mi práctica. Faringoamidalitis, esta literatura les escogí porque habla bastante de muchas cosas, del aspecto de la secreción, de los criterios que aplican ellos. Es más, ¿por qué eso? ¿Por qué incido bastante en esto? Porque lamentablemente en los hospitales, y pasa en el asistencial sobre todo, se malinterpreta un poco, y muchos, no en todos, obviamente en muy pocos, el cultivo de secreción faríngea se lleva de una mala forma. ¿De qué aspecto? Se sabe que solamente el estreptococo del grupo, ¿de qué grupo es el estreptococo Cleomenes? ¿Sí? Según la clasificación de quién, ¿de quién? ¿De Robert Palacín? No. ¿De quién? ¿Félix de quién? ¿Doris de quién? ¿Cristina de quién? Según la clasificación de Lancet. ¿Sí? Según la clasificación de Lancet se escribe así, porque los estreptococos se pueden clasificar según a la hemólisis que se va haciendo. ¿Sí? Entonces, esa clasificación también tienen que ustedes saberlo. ¿A qué voy a llamar betemólisis, alfemólisis, gamemólisis? ¿Sí? Porque si a base de eso no saben, entonces ahí vienen los errores continuos que se quieren ir ahora. ¿A qué me refiero cuando digo un reporte de mala forma? Cuando yo veo, por ejemplo, en el reporte de secreción faríngea que están reportando una Escherichia coli. ¿Será correcto eso? Una Klebsiella pneumoniae en secreción faríngea. ¿Será correcto eso? No. ¿Por qué? Porque es parte de la microbiota orina. Entonces, ahí viene la complicación del caso, ahí viene el desconocimiento de lo que se está haciendo. Si bien es cierto el cultivo de secreción faríngea está quedando ya pasado. ¿Por qué? Porque primero, la forma de obtener la muestra es complicada. ¿Sí? No todos obtienen de la misma forma o de la manera correcta la muestra. Otros solamente piensan que es meter el hisopo y ¡pum! Agarran lengua, comida, queso, pan, todo y listos. Como nosotros a veces no tomamos, las muestras llegan hacia el laboratorio y ¿qué encontramos? Microbiota orofaríngea. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta tablita dice faringoamidalitis aguda, diagnóstico diferencial. Infección faringoamidalitis, diagnóstico de infección para el estreptococo del grupo A, que lo único que aquí interviene, el patógeno que interviene en secreción faríngea, es el estreptococo del grupo A. Diógenes. Nada más. Si me dicen, oye, ¿por qué no aíslas Staphylococcus aureus? ¿Por qué no aíslas Candida? Uno, que tal vez si yo estoy haciendo un cultivo de vigilancia, que debe ser hisopado nasofaríngeo o nasal, ¿cómo se llama? Ahí sí puede encontrar Staphylococcus aureus, pero ahí se busca Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero ese siempre y cuando la persona lo porta, pero ese es otro estudio. O si yo aíslo Staphylococcus aureus en la faringe, no debo reportarlo, ¿sí? Debería considerarlo como negativo. Por eso que en los resultados se debería poner negativo a estreptococos del grupo A cuando sale negativo tu cultivo, ¿sí? Porque es lo único que estás buscando y es el único patógeno hasta el momento corroborado, verificado que ocasiona faringoamidalitis, ¿sí? ¿En los cultivos, dijo el profesor? En los cultivos. Negativo a estreptococo del grupo A. Entre paréntesis, estreptococo pyogenes. ¿Sí? Así se debería poner los resultados. Porque si tú solamente pones negativo, porque también pueden haber otras bacterias raras, muy poco frecuentes. Se han leído los PPTs, he colgado algunos microorganismos raros, ¿sí? Entonces, estás descartando también que has buscado eso, y no es tanto así, sino se pone exclusivamente lo que estás buscando, negativo a estreptococos del grupo A. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces tenemos epidemiología, sospecha diagnóstica, clínica, cultivo de exudafaringio, test rápido del antígeno de estreptocócico y confirmación de la infección. Se dice que el cultivo, en realidad, desde mi punto de vista, la recuperación de Streptococcus pyogenes es bastante baja, vamos a decirlo menos, porque en muchos lugares no se utilizan los materiales adecuados. Empezando desde el agar. El agar que se utiliza es el agar sangre de carnero, de preferencia, para la hemólisis. Segundo, tener a la mano lo que es el disco de vasopresina, 0.04 unidades internacionales. ¿Sí? Número uno, que también, otro que también a veces en algunos lugares no lo tienen. Y segundo, que este microorganismo del Streptococcus pyogenes en verdad es bastante largo, se muere rápido. Entonces, ahí, partiendo desde ahí, ya es una dificultad aislarlo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de alguna manera mejor? El cultivo ya está quedando desfasado. El diagnóstico es hacerse una prueba del ASO. ¿Qué es el ASO? ¿Antihistamina de qué? Antihistamina del grupo. Y ese es un serotipo que se empieza a detectar por esta prueba llamado el ASO en bioquímica. ¿Sí? Entonces también es una prueba también muy sensible que también de alguna manera puede ayudar a diagnosticar el tema de la tomadera. ¿Sí? Entonces, aquí por favor, igual hay que revisarlo, está bastante importante, están los criterios de Centor, ¿sí? Que es bastante importante también que se cumpla para ver qué tipo de prevalencia hay, cuál es el porcentaje, los cultivos, todo. ¿Sí? Entonces la literatura está para qué? Para revisar. Chicos, la literatura no está solamente para traerlo acá y revisarlo acá, la literatura es en el carro, en donde ustedes vengan, salvo los que manejan, que no pueden estar leyendo, pues, porque uno tiene que estar concentrado en todo lo que está haciendo. Así que por eso no le voy a tomar examen, porque veo que no me han preparado. Nasal, situación fosa nasal, exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, y es puto que eso lo vamos a hacer de esta práctica a la próxima. Si se han revisado su guía de práctica, el cultivo de esputo está después de esto, ¿cierto? El exudado faríngeo es la toma de muestra que se realiza en el fondo de la garganta, en las amígdalas, generalmente mediante el uso de hisopo estéril. Sirve como herramienta de diagnóstico de padecimiento de origen bacteriano. Entonces, ¿cuál va a ser mi criterio cuando yo tomo una muestra? El que va a tomar la muestra, y sobre todo si tú eres el profesional que va a manejar esa muestra, tiene que tomar la muestra claramente. Yo particularmente lo que hago es equivaler que las amígdalas tienen esta forma, ¿cierto? Si uno de esta forma es así. Entonces, yo cuando voy a tomar la muestra de secreción faríngea tengo que ser observador. Tengo que ver en el fondo de la faringe qué encuentro. Si encuentro petequias de color rojo, un cuadro inflamatorio, sangrante, y a eso es lo que yo tengo que tomar interés. Con el hisopo tengo que entrar, si esta es la faringe, el hisopo tiene que tocar estos dos costados, las amígdalas, más no la lengua. Tengo que bajar la lengua obviamente con una baja lengua, y luego esa parte es hacer un frotis 2 o 3, listo, sacarlo y inmediatamente meterlo al medio de transporte, porque ese es mi objetivo. Si yo no veo esa lesión, si yo solamente veo como un enrojecimiento, lo más probable que esté ahí es sí un cuadro inflamatorio, pero la mayoría, en caso de niños, la mayoría de cuadros infecciosos en la garganta o en la faringe están mediados por virus, ¿sí? La mayoría. Entonces, por eso es que en niños solicitar un cultivo de secreción faríngea se podría decir que es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque tú no vas a encontrar ahí un estreptococo de grupo A, es raro, rarísimo. Lo que más los niños están padeciendo es un tema de infección viral, respiratorio, obviamente. Y en caso de adultos también pasa lo mismo. Algunos son alérgicos a algo, tienen un problema de, digamos, de irritación, y los casos de Streptococcus pyogenes son bastante característicos. El paciente que viene al laboratorio tiene problemas desde aquí hasta el oído. Es un dolor pero intenso. Y el enrojecimiento de las amígdalas, y también
como si fuera, como tuviera sangre, parte de sangrado, ¿sí? Como si fuera sangre en las amígdalas petequias, se llama eso, y eso sí son característicos de un estreptococcus de grupo A. Entonces, cuando yo tomo la muestra en microbiología, hemos hablado desde el primer día, ¿verdad? Crítico en microbiología, y creo que si todos los profesores lo están mencionando así, que bueno, en microbiología nosotros dependemos mucho de la calidad de muestra. Si la calidad de muestra viene pobre, en nuestro cultivo de secreción faríngea vamos a ver que nos crece E. coli, cándida, klebsiella. Entonces ahí puedo yo intuir que el que está tomando la muestra lo está haciendo de una mala forma. Y yo tengo que empezar a intervenir en esa parte. Tal vez a ver cómo está haciendo la toma de muestra, si está mirando primero la lesión, porque algunos son medio robotizados, ¿no? Secreción faríngea, cogen el hisopo, inclusive he visto con sus dos manos la lengua, el paciente, pum, miércoles, todo eso y plum, listo. Con ellos no es, ¿no? Y no es así. O sea, las cosas siempre tienen que hacerse de una manera correcta y con criterio. Si no, vamos a estar informando cualquier cosa. Obtención de la muestra. La preanalítica. No debe estar tomando antibiótico, eso creo que en todos los cultivos ya se entendió, ¿sí? El otro es que el paciente debe estar en ayunas de preferencia y evitar el lavado de boca. Cuando digo evitar el lavado de boca, no es que al día siguiente voy a encontrar un trozo de pollo broster y que no eso. Por lo menos que se enjuague la boca, sí, pero no que se haga un lavado con esos enjuagues bucales, porque algunos tienen algunos inhibidores y puede afectar de alguna manera al microorganismo. Que se enjuague con agua, que no venga con restos de alimentos, porque de alguna manera, por más cuidado que tengas, puede de alguna manera contaminar la toma, ¿sí? Que consuma algo ligero y que venga al día siguiente al laboratorio, ¿sí? El cepillarse los dientes, hay un tema, hay una controversia. Yo estoy tomando muestras de secreción faríngea, no estoy tomando muestras de caries dentales. ¿Se puede cepillar los dientes? Sí, pero no se puede hacer un lavado bucal con los enjuagues bucales, porque los dientes solamente son superficiales y va a arrasar un poco lo que es los restos de alimentos. Algunos colegas dicen que no se debe cepillar. Yo más o menos he hecho una prueba alguna vez entre cepillado de dientes. Hicimos un pequeño estudio con una alumna de pregrado y nos dimos cuenta que no hay mucha diferencia. Entre cepillarse no hay una intervención de la pasta dental en lo que estoy obteniendo en la muestra. Y no sé si el INESE hizo un estudio así, y sería bueno revisarlo también para poder tener algo certero si eso no es. Por lo menos desde mi punto de vista, de lo que yo hice, la pasta dental no interviene mucho en la toma de muestra. Pero sí los lavados enjuagues bucales, porque el enjuague bucal viene de toda la boca, inclusive desde aquí, y espectoras, ¿no es cierto? En cambio, la pasta dental solamente es superficial. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Inclinar la cabeza, iluminar bien la garganta, empujar la lengua hacia abajo con una baja lengua, rotar con hisopo y la parte posterior de la faringe y ambas amígdalas, especialmente las zonas con exudado visible, y evitar el contacto con el paladar o la lengua, tal y como están viendo en la imagen. Transporte de la muestra. Si es de 0 a 2 horas, el sistema de transporte, ninguno, tubo de ensayo, tiene que ser seco o estéril. Si es de 2 a 24 horas, se utilizan los medios de transporte, que es el AMIS, el Stuart o el Carilé. De 1 a varios días se utiliza un tubo de ensayo con sílice de gel, pero la recomendación es siempre que se trabaje de forma inmediata, ¿sí? La gran mayoría de los laboratorios lo que utilizan son los medios de transporte, el AMIS. El Carilé hemos dicho que para qué es mejor, para qué tipo de muestra. Es un medio de transporte, sí, profesor. En mi laboratorio solamente tengo Carilé y no tengo AMIS. Listo, puedes utilizar el Carilé. Pero siempre ten en cuenta que el Carilé es mucho mejor para la preservación o la conservación de los enteropatógenos. ¿Qué enteropatógenos conserva bien el Carilé? Salmonella Chiera. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Salmonella? A ver, Jenny. ¿Qué enteropatógenos? Ustedes están a punto, ya se han graduado con todos los honores.
Se han tomado hasta 24 horas, 36 horas han tomado, han celebrado por su colegiatura y van a postular al seguro, y el seguro una pregunta que le dice ¿cuáles de los enteropatógenos son lábiles? Campylobacter. ¿Qué más? Ya dijeron. Justo esa pregunta es para que entren al seguro. Lo primero, eso no nos han enseñado. Es Shigella y Campylobacter, señoras. Son los dos microorganismos que son bastante lábiles. Entonces, esas cosas que les estoy diciendo, vienen las preguntas del examen, los que van seguramente a postular al seguro, no sé, o a algún tipo de trabajo. Entonces tienen que saber eso. Ahora se dan cuenta por qué quiero hacer este taller. ¿Se dan cuenta? ¿Ahora están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Muy bien. Listos. Entonces, ¿cuál es el cultivo de secreción? Bueno, la rutina, ¿no? Acá bien claro dice que la coloración GRAN no se realiza. ¿Y por qué no se realiza la coloración GRAN? La coloración GRAN no se realiza porque se dice que el informe confunde al clínico. ¿Por qué? Porque tú cuando haces la coloración GRAN, ¿qué observas? Gérmenes. Pregunto, ¿la boca es un sitio aséptico o es un sitio contaminado? Contaminado. ¿Cierto? Entonces vas a encontrar varios tipos de estructuras de microorganismos. Y si tú informas eso, informas tu resultado de tu cultivo negativo, y el clínico te va a venir a preguntar, si has visto un bacilo gram positivo, ¿por qué no has aislado? Si has visto un coco gram positivo en cadena, ¿por qué no has aislado? Para evitar eso, justamente se evita hacer, o ya se ha solicitado, no hacer la coloración GRAN para el cultivo de secreción faríngea. Pero, esa es una recomendación propia, ¿sí? Yo me hago cargo de lo que yo les digo. Si van y dicen al profesor Pozo, el profesor Balacín me ha dicho que sí, y yo les digo que no, bueno, esa es mi recomendación. Yo les recomiendo lo que a mí me va bien, a mí, pues, ¿no? Es como cada uno tiene una vida y cada uno recomienda un poco de lo que le va bien. A mí particularmente en el trabajo, en la rutina, me ayuda así la coloración GRAN. Yo me he tomado el antigripal, yo debo estar con sueño. Los que están con sueño mojen su cara porque de verdad yo me he tomado un antigripal, voy a ver que estoy soñoliento y yo me voy a dormir acá. Listos. Entonces, a mí me ha ayudado la coloración GRAN para hacer una interpretación correcta. Yo sí hago coloración GRAN de la secreción faríngea, pero no lo informo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me sirve para dar un valor a mi cultivo. ¿Qué significa eso? Cuando yo veo en la coloración GRAN, ¿cuáles son los criterios para ver un cuadro inflamatorio en una coloración GRAN? ¿Yerino? ¿Criterios? Sí. Tú tienes una coloración GRAN. ¿Cuáles son los criterios que tú inicias para decir, este es un cuadro infeccioso? ¿Qué buscas tú en la coloración GRAN? Que sean, bueno, normalmente visto que son gram positivos toda la familia. Ya. Que sean, bueno, si es, por ejemplo, un teógeno, va a estar en focos, en cadenas cortas. Ya. Pero otro parámetro para saber que realmente estás frente a un cuadro infeccioso. Leucocitos. Los leucocitos, los polimorfos nucleares, ¿qué quiere decir ahí? Que realmente hay un cuadro inflamatorio. Si tú no ves leucocitos y ahí no son estreptococos de grupo levaduras, ¿no? Levaduras son, ya hemos dicho, que son parte de la microbiota normal o faríngea. ¿Cuáles son los criterios para yo decir que estoy frente a un cuadro infeccioso o inflamatorio? La cantidad de leucocitos. Las levaduras sí lo vas a observar, pero ahí me pido que te respondiendo a tu pregunta, Doris, es que tienes que tener mucho cuidado. Si tú, el médico, en la solicitud te pide buscar levaduras en faringe y tú ves que ese paciente, porque justo en la mañana hablaba con una colega o microbióloga del norte que a veces me llama, y ellos, por ejemplo, reportan cándida en faringe alegremente, así. Lanzan cándida así. Entonces, siempre cuando viene eso yo le decía, ¿no? El clínico tiene que acostumbrarse también a hacer una buena solicitud, ¿sí? Porque a veces nos hemos mal acostumbrado y eso es a veces que algo, particularmente a mí mucho me frustra,
es que el médico es el que lo sabe todo y es el que, sin maletear al médico, ¿no? El médico, la carrera fenomenal, chévere, todo lo que quieras, pero tienen que acostumbrarse a hacer una buena solicitud. Si a mí me están enviando para levaduras, mínimo tienen que decirme para qué lo están enviando, o si es un paciente, ¿qué pacientes con HIV positivo? Exacto. Los pacientes con una inmunidad deprimida y los que están con HIV, esos pacientes se colonizan con levadura. Entonces ahí yo tengo que sí informar la levadura que está ocasionando, porque le está colonizando toda la cavidad orofaringea y eso en algún momento lo puede ocasionar una obstrucción respiratoria y el paciente o el clínico tiene que intervenir, ahí para poder esa colonización, digamos, que no siga avanzando. Pero ya hemos dicho, bajo ciertos factores importantes. Levadura si el paciente es un paciente con una inmunidad deprimida o una inmunosupresión presente. No en cualquier paciente. Si es un paciente ambulatorio que viene secreción faríngea y yo veo un reporte de cultivo de secreción faríngea, cándida albicans alegremente, y al costado veo que uno ha informado y veo ahí la licenciada Guarguachi con colegio número tal, muerto. ¿Sí? O Jenny, ahí una licenciada tal, colegiatura, pon un sello ahí, E. coli, te busco donde está Jenny y te denuncio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener criterio para hacer las cosas, ¿sí? Entonces eso es bastante importante. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota en la cual yo me dedico a la docencia 3 años recién, ¿sí? Entonces enseñé a un instituto por Comas, conocen San Pablo, no sé si conocen, ¿sí? Entonces la alumna terminó, todo chévere, y pasando un año me llama y no me llama, sino un familiar mío se enferma y se va a hacer su coprocultivo, porque yo en ese entonces estaba haciendo el serum, no estaba acá en Lima. Entonces, pero sí, a mí siempre me ha gustado la microbiología, me gustaba leer bastante, porque yo siempre hice microbiología desde que salí de la universidad y eso como digo, me dediqué. Entonces, llamo a la alumna porque a veces uno hace un contacto y hace un servicio y pues, oye, puedes hacerme un coprocultivo a mi familiar, tal, y se fue al laboratorio. Y me pasan el reporte y en el coprocultivo estaba informado, en muestra de heces, en muestra directa estaba informado células epiteliales de 4 a 6 por campo, leucocitos de 8 a 10, gérmenes 3 cruces. Terrible, ¿no? Terrible. Y eso hace que nunca más volví a ese laboratorio, nunca más se recomendó ese laboratorio y es algo que no debería pasar. Suele pasar, a veces cuando uno es docente, a veces pasado el tiempo se choca con sus alumnos o viceversa, trabaja con sus alumnos y bueno, y eso es lo que no quiero que pase, ¿sí? Entonces siempre hay que tener criterio de lo que se está haciendo, de lo que se está poniendo. Y a veces parece mentira, las experiencias diarias sirven bastante para no cometer el mismo error, ¿sí? Porque a veces puede ser, hoy teóricamente dice así, pero si no te pasa a ti, o tal vez si tú tal vez has visto y no lo cuentas, puedes cometer el mismo error en algún momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, el agar sangre de carnero es importante y el agar sangre humano también. Si por ahí, pues se usa también el agar sangre humano. El agar sangre de carnero, por ejemplo, me sirve para la búsqueda de estreptococos beta hemolíticos de grupo A, C y G. Y la agar sangre humana, búsqueda de Acanthobacterium haemolytic raro, ¿no? Pero que también pueden originar algunos cuadros de faringoamielitis, ¿sí? Y siempre usar placas enteras, ¿sí? No hay media placas. Ahora, hay un tema también real y seguramente aquí también hay, bueno, en este caso yo trabajé para un laboratorio particular y pues obviamente que uno se ve que también se siempre placa en media placa, ¿sí? Pero siempre hay que modificar. Yo particularmente modificaba esos protocolos. Yo sembraba mi secreción faríngea en placa entera.
en placa entera de agar sangre y por ahí utilizaba un agar cromogénico también, ¿sí? Para poder, digamos, intentar recuperar mejor mis estreptococos. Porque a veces también ocurre que a veces se puede trabajar en media placa, pero la carga bacteriana de la faringe a veces es bastante, que a veces cuando siembras no crece lo suficientemente bien. Y otro secreto que les doy es que cuando siembran estos microorganismos, lo que van a hacer es, con el asa de siembra, hacer punturas en el agar sangre. ¿Eso para qué sirve? Para evidenciar mucho mejor la hemólisis, ¿sí? Profesor, ¿en el trabajo trabajan con el de carnero? En mi trabajo trabajan con agar sangre de carnero. Sí, pero como no es... Ustedes no trabajan así, No, pregunto. con agar porque a sangre veces humana, veo que mayormente trabajan. o no tienen carnero. No, de preferencia se trabaja con agar sangre de carnero, ¿sí? Agar sangre de carnero es... Sí, pero también pues el beneficio que obtienes es mejor, porque sí puedes recuperar más cosas. Es más caro, sí, pero en la medida sea posible hay que tratar de trabajar con ese. El INE se sigue vendiendo, Cristina, sangre de carnero, ¿sabes? ¿Ya no? ¿No sabes? Sí, no. ¿No sabes? El INE se vendía sangre de carnero. Sí, parece que no, porque muchos sitios ya están dejando de comprar o haciendo porque dependían del Instituto Nacional de Salud. Ahora hay empresas privadas que venden sangre de carnero. O si no, ahora están entrando al mercado lo que son placas preparadas. Las placas preparadas de agar sangre de carnero también están entrando al mercado. Ahora, ¿qué agar vamos a emplear, profesor? ¿Qué? Agar sangre de carnero, humano. Agar sangre de carnero acá vamos a emplear hoy día. Eso es lo que mi hijo lo ven que prepara con la sangre de carnero. Pero también existe en el mercado, chicos, atención, existe también medios cromogénicos. Los medios cromogénicos, si ustedes, por ejemplo, visitan la página de Chrome Agar, la página de Chrome Agar es una página de libre ingreso. Ahí van a encontrar un medio cromogénico llamado un cromogénico del Strep A. ¿Sí? El Strep A es un medio cromogénico que identifica, que permite el crecimiento, el desarrollo, en este caso, del microorganismo del estreptococo del grupo A, Biógenes. Entonces también es un medio también que está entrando al mercado o que está entrando al protocolo de trabajo en la cual, chicos, por favor, entonces, para que puedan emplear, ¿sí? Biógenes del grupo A, Agalactea del grupo B, Dilactea del grupo C y D. Y ahí tienen todos los grupos que les he puesto. No realizar coloración Gram puede inducir al error, justamente porque pues en la coloración Gram se ve levadura, se ve bacilos gram positivos, bacteria, entonces al clínico lo puede confundir, pero yo les repito, si ustedes lo pueden hacer de forma interna para que puedan ustedes interpretar mejor su cultivo, háganlo. ¿Por qué? Porque si yo aíslo estreptococos Biógenes y no tiene un cuadro inflamatorio la paciente, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo voy a informar, pero ese paciente, porque el estreptococcus del grupo A también es parte de la microbiota normal de la faringe. Entonces, ¿yo qué estoy buscando? Un cuadro inflamatorio en la cual este microorganismo está original. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? A través de la coloración Gram, porque yo le voy a dar valor a lo que ha crecido siempre y cuando veo en mi coloración Gram un cuadro inflamatorio, leucocitos, veo gérmenes, obviamente los cocos en cadenas largos, esos tengo que yo encontrar. Pero si no encuentro, profesor, de 0 a 1 nada más y desarrollo estreptococos Biógenes, ¿sí? Puesto vivacitracina da ok, hemólisis, tal vez lo que yo reporte, tal vez quizás no está originando un cuadro inflamatorio, ¿sí? Tal vez está ahí como parte de la microbiota orofaringe. Entonces, ¿qué estamos nosotros todos los que estamos estudiando microbiología? ¿Contra qué estamos luchando? Porque los de banco de sangre están luchando ¿contra qué? Contra la mortalidad por deficiencia de unidad de sangre. En microbiología, ¿cuál es nuestra lucha frontal? Contra la resistencia bacteriana.
Entonces, desde microbiología tiene que tener de la mejor forma posible informado el cultivo. ¿Sí? Es todo Por- parte de grano, profesor. Está todo de forma interna sí, en faringia. Yo te recomiendo que lo hagas de forma interna, pero más no para el reporte final, Ah, ya, claro, como una referencia. como nada más para que te ayude a interpretar a ti. Ah, ok. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, para que Listo. nos guíen. Claro. Pero de forma externa para mi informe de mi resultado, no. Yo solamente pongo cultivo de secreción faríngea y resultado. El resultado hemos dicho que es negativo a estreptococos del grupo A, entre paréntesis, estreptococo piógenes. Se realiza el GRAM cuando hay sospecha de que de difteria, candidiasis orofaringia en pacientes inmunosuprimidos y angina de Vincenz. Patología de la angina de Vincenz, la señorita que está que me da, sí, en la esquina. ¿Cuál es tu apellido? Sí, ¿cuál es tu apellido? Flores. ¿Sabes la patología de la angina de Vincenz? ¿Han leído de la angina de Vincenz? ¿No? La presentación. ¿No han leído la presentación? Para la próxima clase, viene por favor, que es angina de Vincenz, ¿ya? Lean por favor la fisiopatología de angina de Vincenz. Profesor, Dime. una pregunta. Dime. ¿Cuándo se reporta negativo para estreptococos piógenes? Cuando no aíslas el microorganismo, número uno, y el otro es cuando por ahí o A o B has recuperado todo alegre y dices, recuperé estreptococo piógenes, te emocionas. Vas a todo el laboratorio y enseñas tu placa, todo chévere. Pero revisas tu coloración GRAM y ese paciente tiene leucocitos de 0 a 1 y no tiene cuadro inflamatorio. ¿Lo reportarías? Porque no te está mostrando que tiene un cuadro inflamatorio. Y es más, la recomendación, chicos, cuando tomes secreciones faríngea, no sean ratón de laboratorio, en el buen sentido de la palabra. Salen a toma de muestra a ver cómo están tomando, si en caso ustedes no lo hacen. O segundo, el que trabaja en microbiología y nunca sale a ver qué es lo que está pasando afuera, no es un buen microbiólogo, obviamente. Porque tiene que saber qué es lo que está pasando. Ah, no he recuperado estreptococo piógenes en todo el año. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Sobre todo en esta época, rarísimo. No le voy a decir que es el 30%, el 40%, por ahí recupérate uno, pues. Uno, dos ya. No te voy a decir que vas a recuperar de los 50 faringias, 30 son con estreptococo piógenes. No, es poco, sí. Pero, ¿cómo vas a saber darte cuenta? Primero, si tú estás interviniendo en la toma de muestra, cómo ha venido ese paciente con la lesión, si tiene las lesiones características de la infección por estreptococo piógenes. Número 2, si le han hecho la coloración GRAM para guía interna, vuelvo a repetir, para guía interna, ¿sí? Para guía interna. No es para informar en el resultado, ¿sí? Eso de la coloración GRAM yo les estoy recomendando. No es que algo que está en el libro, mañana el profesor Edgar, el profesor Ponce. La verdad, como digo, a mí me ha ayudado particularmente la coloración GRAM de forma interna. Porque sí he aislado estreptococo piógenes. Cuando revisé la lámina, el paciente tenía leucocitos de 0 a 1 y tenía más células y tenía todo tipo de gérmenes. Entonces, ahí no le voy a informar estreptococos piógenes. Lo que yo tengo que decir es, bueno, negativo, porque ese estreptococo piógenes es parte también de la cavidad orofaríngea. Que solamente que cuando hay un cuadro infeccioso se desequilibra entre la microbiota normal, hay un desequilibrio y empieza a haber un más crecimiento de uno. Entonces ahí empieza a haber todos los tipos de, digamos, de infecciones que puede haber, sobre todo originado por el estreptococo de grupo A. Listo, préndame la luz por favor y vamos a empezar con la práctica, ¿sí? Listos, empezamos por favor. La persona que va a sacar la muestra tiene que estar con mascarilla, tiene que estar con todos sus EPPs. Eso sí se entiende, ¿verdad? Listos, empezamos por favor. Acá ¿Sí? pasadito. Exacto, ahí. Y después de ahí,
jalan con el láser. Ah, ya, sale así. Sí. Las siembras en 4 cuadrantes por agotamiento. Ya no hay necesidad de que le grafique, ya se sabe cómo es, ¿verdad? Sí, profesor. Acá. Claro, te voy a dar ahorita la cepa. Además, por agotamiento. La cepa, y lo que vas a hacer es, vas a sembrar en 4 cuadrantes y donde está más cargado, yo recomiendo que se ponga en la cepa. Profesor, la cepa. Los punteados lo haces por preferencia yo lo que hago es 1, 2, 3 en forma de cruz. 1, 2 o simplemente La cepa y la muestra en 4 cuadrantes, ¿verdad? todo en 4 cuadrantes. Listo, empezamos. Profesor, Y una vez para que empiecen con la cepa. profesor, Es si solamente yo un- tuviera pediatra, o sea, no está, el paciente no está en laboratorio. Ya, ¿En qué método? Porque AMIES. porque hace rato el profesor acá dijo que no se colocaba la muestra en AMES ni en estudio. Y yo no le pregunté, entonces, ¿en qué se transporta? No le de pregunté. preferencia se puede por eso acá, mira acá, mira lo dice. Bien. ¿Qué dice? De 0 a 2 horas. Una vez. Pero el profe La gravedad que tiene esto son sus hemolicinas. En el caso del estreptococo piógenes, la virulencia que los ocasiona, o por lo menos que tiene esto, son sus serogrupos, dentro sus serotipos. ¿qué es el S y el O? El O. El O es El O es el que origina esto. Entonces, tú tienes que conocer al microorganismo para que tú... Por eso es que ustedes antes han llevado bacteriología. Entonces, ¿para qué? Para que tú conozcas, es igual. ¿Por qué la Klebsiella es peligroso cuando entra al pulmón? Porque dentro de sus factores de virulencia está la cápsula. La cápsula es lo que forma su condición mucosa. Imagínate que tú hagas esa prueba del, ¿cómo se llama? Para ver la mucosidad de la Klebsiella y eso se pega al pulmón. Imagínate si en la placa estás viendo así, cómo está en el pulmón, bien pegado. Y eso es más complicado, más difícil todavía de, digamos, tratarlo. Entonces, redondeando la idea es que tú tienes que saber las condiciones fenotípicas de forma, tienes que conocer el metabolismo del microorganismo y también tienes que conocer sus factores de virulencia. Y no solamente el estreptococo piógenes está en el cuadro respiratorio, también puede estar en otro tipo de lesiones. Ojo, también se puede encontrar en otro tipo de lesiones. ¿Dónde hemos visto que también puede estar el estreptococo piógenes? En secreciones vaginales de niños, ¿se acuerdan? Si revisan su PPP, también pueden originar. No te llamamos meningitis, es del estreptococo del grupo A. Sí, ¿qué es el grupo del estreptococo A? Es el piógenes. ¿Y qué hemólisis hace el estreptococo piógenes? Beta. El alfa hemolítico hace que debería también, a veces también crece, ¿por qué? Porque está el vírida, el mutans, ¿cierto? También están en la boca, pero no es lo que se busca. Vírida, mutans.